Buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Vamos hoy a hablar de la capa de enlace de datos para continuar, digamos, el análisis y el estudio de las capas del modelo OSI. Entonces vamos a hacer un breve repaso o algunas preguntas relacionadas con lo que hemos visto en las clases pasadas. Entonces, miremos esta pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de la capa física del modelo OSI? 1. Controlar el acceso al medio. 2. Transmitir bits a través del enlace o el medio local. C. Hacer un análisis de detección de errores en las tramas recibidas. D. Hacer un intercambio de tramas entre los nodos sobre un medio físico. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Listo, correcto, la B. La función de la capa física. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 ahí la escuchamos. Qué pena, no, es que tenía unos audífonos, pero parece que se fritaron. Listo, entonces me decías que la B, ¿cierto? Correcto, sí, la ve porque estamos hablando de la capa física. Y en la capa Correcto. física transmitimos bits. Ahora lo dice que es por medio de un enlace local. Sí, está bien. De un medio local, sí. Sí, eso es como eh, del medio local. Entonces, es como la traducción. Entonces, es correcto, es la B. Miremos la segunda pregunta. ¿Qué características describe el crosstalk? Eso fue lo que vimos también la clase pasada. Entonces dice, la distorsión de la señal de la red gracias o causada por la luz fluorescente, o sea, estas bombillas fluorescentes que encontramos en la mayoría de las oficinas. Es la distorsión de los mensajes transmitidos causado por las señales que están viajando en los canales adyacentes o en los cables adyacentes. 3 es la debilidad de la señal a lo largo de la longitud del cable. Y la última opción es la pérdida de la señal wireless debido al exceso de la distancia. Entonces, ¿cuál sería en este caso la respuesta correcta? Acuérdese que el crostal, ¿no? O el diafonía. Sí, es la B. La Era la B. distorsión. Sí, la distorsión por cruce de señales en el cable. Me parece que es, sí, me parece que es la B. Correcto, sí, es la B. Entonces, cuando yo tengo dos cables adyacentes o muy cercanos, inducen un campo electromagnético en el otro. Entonces, eso es lo que causa el crostal o la diafonía. Entonces, vimos que una manera de reducir ese efecto es el entorchamiento de los cables, ¿sí? Cuando uno hace el entorchado. Entonces, la respuesta correcta es que la diafonía es esa interferencia o esa distorsión de la señal que se transmite por la cercanía con los cables adyacentes. Listo, tercera. ¿Qué características describen la fibra óptica? Escoja dos opciones. Entonces, uno, no es afectada por la M o la RFI. Em, Cada par de cables está envuelto en un forro metálico. Combina una técnica de cancelación, blindaje y entorchamiento para proteger los datos. Típicamente contiene 4 cables de fibra ópticas y es más caro que el cable UTP. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Dos características de la fibra óptica. No sé si alguien quiera responder. Creo que es la A y la E. La A, correcto. ¿Y cuál es la otra que me dice? La E. La E, correcto, sí.
Listo. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el rol principal de la capa física en la transmisión de datos sobre la red? Uno, crear la señal que se representa los bits en cada tramo en cada trama del medio, proveer direccionamiento físico de los dispositivos, determinar el camino de paquetes a través de la red y controlar el acceso al medio. De hecho, está ahí en la definición, es la A. Correcto. Es la que se encarga de hacer la representación de bits, ¿no? Cuando finalmente uno eh, transmite los datos en la red o en el medio local. Estamos la quinta. Entonces dice, además de la longitud del cable, ¿qué otros factores pueden interferir en la comunicación que se lleva a cabo sobre un cable UTP? Escoja dos. Entonces, el cross-talk, el bandwidth, el tamaño de la red, las técnicas de modulación o la interferencia electromagnética. Eh, Buenas noches, Sandra. Buenas noches. ¿Qué más, Fran? Bien, bien aquí corriendo. Ah, bueno. Trata ahí por encima. No sé. No Sí, sé. esa es una. Son ¿Cuál? dos ¿Cuál? opciones. ¿Cuál dijo, perdón? La E por ley de campo. Por cuando pasa por líneas Sí, de parte eléctrica, pues la ley de y campo. la otra sería el crosstalk, creo. Correcto. Crosstalk. Que es en español es como, se traduce como diafonía, ¿no? Sí, diafonía. Ruido. El ruido, sí. Entonces, correcto, sí, la A y la E. Digamos que los factores que interfieren eh, sobre los cables UTP son eso, la diafonía y las interferencias electromagnéticas. O lo que llamamos también EMI o RFI, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, eso es como hacer un breve repaso, como el tipo de preguntas que generalmente nos salen. Bueno, vimos la clase pasada el duplex y las velocidades. Entonces vimos la importancia, ¿no? Digamos, de la correcta configuración de estos parámetros en los puertos de un dispositivo, tanto en un switches como en un router. La definición del duplex y también vimos que digamos, por default o por defecto, la autonegociación, tanto en velocidad como en duplex, están habilitados en la mayoría de los dispositivos, ¿no? Entonces, no hay que fiarse de este tipo digamos, de configuración por defecto, porque muchas veces cuando tenemos dispositivos de diferentes fabricantes, esta autonegociación no funciona tan bien. Entonces, es bueno conocer cómo se configuran esos parámetros, que son a la larga parámetros de la capa física, el duplex y la velocidad, cómo configurarlos en cada una de las interfaces, ¿no? Entonces vimos que en el caso era poner la velocidad en los puertos, entonces uno podía poner speed 10 o speed 100, podía poner duplex full o duplex half o duplex auto para que autonegociara, entonces vimos cómo cambiamos esos parámetros y, y cómo, digamos que una incorrecta configuración pues va a causar que el puerto quede caído, ¿no? O quede deshabilitado, o que sin funcionamiento y que pues es un problema muy típico cuando se tienen pues muchos equipos en una red, que a veces los equipos tienen las interfaces caídas y puede ser por un parámetro como tan básico como estos. Entonces, Em, qué consecuencias trae la falta de esta adecuada configuración? Pues primero
problemas del desempeño de los puertos, que los puertos no suban correctamente, que haya errores en la transmisión. Entonces, hay que tener esas consideraciones, ¿no? Otro parámetro importante que vimos fue el tema del MDIX, que básicamente es que el puerto detecta el tipo de cable que está conectado, si es cruzado directo, y ajusta, digamos, automáticamente el puerto o el pin de transmisión y el pin de recepción en la interfase. Y por defecto, generalmente, pues este parámetro también viene en modo auto, pero yo puedo deshabilitarlo o habilitarlo también en la configuración. Y pues la regla básica es que uno generalmente utiliza un cable directo cuando son dispositivos que hablan en diferentes capas del modelo OSI o cruzado cuando son dispositivos que se hablan en la misma capa del modelo OSI. O sea, por ejemplo, un computador o un host habla a nivel de direcciones IP, entonces un router que habla también o entiende direcciones IP, pues la conexión entre estos dos sería cruzada. Y por ejemplo, un switch que es un dispositivo capa 2 con un router o con un PC, pues puede ir un cable directo, ¿no? Entonces es como la regla básica. Vimos esa tablita, hicimos varios ejemplos donde, digamos, dejamos las interfaces en auto y pues la interfase quedaba full, completa. En full duplex, si forzábamos HAL duplex en ambos lados, entonces iban a quedar en HAL duplex. Si dejamos, por ejemplo, una en auto y, y forzábamos la velocidad en otra, pues había un conflicto de duplex y en algunos casos cuando poníamos HAL, forzábamos HAL duplex en un lado y full duplex en el otro, la interfase quedaba caída o no había link, o no había link físico, ¿no? Las interfaces no subían físicamente. Entonces, ese es el tema, ¿no? De verificar cuando están en full y en HAL duplex. Y pues vemos que si ambas configuraciones coinciden, pues van a coincidir a la configuración que le terminamos, ¿no? Entonces, si en ambos lados configuramos, por ejemplo, 10 HAL duplex, 10 HAL duplex, pues la interfase sube a 10 HAL duplex. Si configuramos 10 full duplex, va a subir en 10 full duplex. Entonces, la característica importante es que en ambos extremos de las interfaces coincida esa configuración, sea igual, ¿no? Tanto en el full duplex o en el HAL duplex, como en la velocidad. Entonces, sean iguales. Listo. Ahora vamos a dar un breve repaso del modelo OSI. Entonces, sabemos que el modelo OSI son 7 capas. Vimos la clase pasada la capa física. Esta clase vamos a ver la capa 2 o la capa de enlace de datos. Y pues en las clases siguientes vamos a ver las siguientes capas y vamos a dedicar, digamos, una sesión por cada una de ellas. Rápidamente, de la capa superior, aplicación hacia la física, entonces, ¿qué funcionalidades tiene? ¿Por qué es importante saber qué hace cada capa en modelo OSI? Pues aparte, pues, para entender cómo funciona la comunicación en los dispositivos, es también salen algunas preguntas del examen preguntando solamente qué función hace cada capa, ¿no? Entonces, es bueno como estarlo recordando. La capa de aplicación generalmente es la que habla con el usuario y maneja todos los procesos de la aplicación, digamos, a nivel superior. O sea, maneja la aplicación, digamos, a correo electrónico, transferencia de archivo, emulación de terminal. Es lo que está más directamente hablando con el usuario y se encarga de esa administración de las aplicaciones. La capa de presentación es cómo presento los datos legibles en el sistema o en el host receptor. Entonces, habla de formatos, estructuras y sintaxis. Generalmente, por ejemplo, en la capa de presentación, estamos hablando, por ejemplo, de códecs, de compresión de archivos, de estos formatos de transferencia, por ejemplo,
si es MP3, MP4, es el tipo de formato que le doy a un archivo o a unos datos, ¿sí? En la capa de sesión se encarga la comunicación entre hosts, ¿sí? Y es el que establece la sesión entre las aplicaciones. Después tenemos la capa de transporte, que es la que se encarga de la conexión extremo a extremo y se encarga de la confiabilidad del transporte de los datos, establecer y mantener esa conexión en circuitos virtuales, ¿sí? Establecer ese tipo de conexión entre em, los hosts que están haciendo el intercambio de información y detectar fallas y facilitar el consumo, el control del flujo de la información. La capa de red se encarga básicamente de direccionamiento de red a nivel de red lógica y determinar la mejor ruta posible para la transmisión de esos datos. Y ya empezamos a hablar del medio como tal. Cuando empezamos a bajar de la capa 3 hacia abajo, empezamos a estar relacionados con el medio. Y la conexión y selección de rutas. Entonces, básicamente es eso, la selección de la mejor ruta posible y direcciones de red lógicas. La capa de enlace de datos es la que se encarga del control del acceso al medio, ¿sí? Pero, digamos, de punto de que se encarga de verificar que el medio esté disponible. Ese es el acceso. Ya la transmisión es la capa física la que hace la transmisión, pero el que mira que el dispositivo pueda transmitir finalmente esos bits es la capa de enlace, o sea, controla que el medio esté libre para empezar la transmisión. Entonces también se encarga de un direccionamiento, llamémoslo físico, que vamos a ver más adelante que vamos a hablar de las famosas direcciones MAC. Entonces es un direccionamiento físico que estamos dando entre los dispositivos y finalmente la capa física que la vimos en la clase pasada, que es simplemente la transmisión de los bits en un medio, ¿no? Unos y ceros en un medio. Entonces, cuando hablemos de la capa 2, va a ser muy importante, o bueno, en general del modelo OSI va a ser muy importante recordar que cada capa le agrega un encabezado para controlar esa información que está em, enviando a través del stack de protocolos, ¿sí? Entonces, en las capas superiores, en las capas 7, 6 y 5, ¿sí? Generalmente hablamos de datos. Cuando hablamos de la capa de transporte, vamos a hablar de puertos y vamos a hablar de procesos de origen y destino. Y empezamos ese proceso de encapsulación. Entonces, tomamos los datos, los encapsulamos y los mandamos hacia abajo en el stack de modelo OSI. Entonces agregamos unos encabezados en la capa de transporte donde vamos a controlar el proceso o la aplicación que generó esa información. Después vamos a encapsular esa unidad en una unidad para que la capa de red la pueda manejar. Le agregamos direcciones de red que las vamos a conocer como direcciones IP de origen y destino, y finalmente en la capa de enlace de datos vamos a agregar esas direcciones físicas también de origen y destino. Entonces cada capa le va a agregar una serie de elementos de control o encabezados para que esa comunicación se pueda llevar a cabo. Y finalmente la capa física reduce todo a bits, pero también hay unos bits que sirven para sincronizar y temporizar el envío de esos bits a través del medio. Acá vemos el proceso, digamos, a través del stack. Entonces las capas superiores, hablamos de datos. Cuando hablamos de la capa de transporte, entonces hablamos de segmento. Después en la capa 3 o capa de red, hablamos de paquete. Y finalmente en la capa 2 vamos a hablar de tramas.
Y acá vemos cómo a medida que bajamos en el stack, vamos agregando más y más encabezados, pues para controlar ese flujo de información que finalmente está descendiendo por el stack del modelo OSI. Y finalmente, em, en la unidad de protocolo o en unidad de datos de la capa de enlaces, vamos a tener un encabezado, la carga útil y un final o un tráiler que me indica la finalización de esa trama. Y en la capa física vamos a ver simplemente unos y ceros. Entonces, el protocolo que se habla en el CCNA, mm, en este caso por excelencia es el protocolo Ethernet, que es el que generalmente típicamente lo conocemos como el protocolo de capa 2 en las redes, ¿sí? Pero no podemos desconocer que existen otros protocolos de capa 2. Entonces acá tenemos un listado de los protocolos que encontramos en la capa de enlace de datos, ¿sí? Todos estos. Y me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué en Cisco solamente vemos Ethernet? Bueno, pues uno, porque es el más popular o el más difundido que hay. Dos, porque generalmente en las redes empresariales es el que se maneja, ¿sí? El que ya se maneja por defecto o de facto. Y digamos que los otros protocolos de, de capa 2 ya vienen a ser del campo o el alcance del proveedor de comunicación. Entonces, cuando uno está viendo redes empresariales, más que todo se entiende es con Internet, y cuando uno está en el lado de un proveedor de telecomunicaciones, ya empieza a ver que hay más protocolos jugando, que son los protocolos de la WAN, más que todo. Entonces, existen más protocolos, no nos cerremos que solamente existe Ethernet, sino que existen más, sino que como estamos hablando en redes empresariales, pues digamos que el protocolo que manda o el más popular es Ethernet, pero existen más protocolos en la capa 2. También hay protocolos que ya son legacy, o sea, que ya están saliendo o que fueron en su momento importante hace muchos años, pero ya casi ya no se están usando y ya están siendo obsoletos. Yo recuerdo que en algunas versiones de CCNA, en los libros, le hacían a uno estudiar, por ejemplo, el protocolo Frame Relay, el X25. Estoy hablando hace más de 20 años que salían en el CCNA esos temas, pero ya ahorita Cisco los quitó porque pues ya esos protocolos están desapareciendo. Entonces es importante conocer que existen más protocolos de la capa 2 además del Ethernet. Entonces, protocolo Ethernet opera tanto en la capa de enlace de datos como en la capa física, ¿sí? Está definido por el estándar IEEE 802.2 y 802.3. ¿Qué es lo que pasa? Que ese protocolo, pues Stack Ethernet, tiene funciones que se encargan de la capa física, que es de la definición del medio, y en la capa de enlace de datos tiene, tiene tiene el control de cómo se accede al medio, ¿no? Entonces vamos a encontrar que tiene la capa LLC y la capa MAC, y aquí estamos como vemos como cuál es el alcance de estas definiciones, estos estándares, de acuerdo al modelo OSI. Entonces, vamos a ver que tenemos dos subcapas, la capa LLC, que es la que me indica cómo eh, coloco la información de la trama para identificar qué tipo de protocolo en la capa de red estoy transportando, y la subcapa MAC me va a indicar cómo encapsulo los datos y cómo accedo al medio y cómo controlo ese medio en la red, ¿no? Entonces acá la vemos la capa LLC y la capa MAC. Entonces, y de acuerdo a la capa MAC, pues vamos a definir cómo accedo al medio, pero acuérdense que
que el medio puede ser inalámbrico o alámbrico o alambrado. Entonces, hay un estándar para cuando estoy transmitiendo datos Ethernet a través de un cable. Hay un estándar Ethernet cuando estoy transmitiendo datos a través de un medio inalámbrico o una wireless LAN. Y también incluso por medio de un estándar de Bluetooth, también de RFID, Bluetooth el que usamos, por ejemplo, para conectar nuestros dispositivos entre sí, como el computador al mouse, a los parlantes, ay, a los dispositivos que son bastante cercanos, ¿sí? Su capa MAC, ¿qué hace? Entonces, es la responsable de encapsulación de los datos y el acceso a los medios, y está definida por el estándar IEEE 802.3, que me indica, uno, la estructura de la trama Ethernet, dos, el direccionamiento, ¿sí? Básicamente yo voy a definir dirección, origen y destino y cómo me van a interpretar esas direcciones las tarjetas de red y cómo detecto errores. Entonces, básicamente la SUCAPA MAC se encarga de definir la estructura de la trama, direccionamiento y detección de errores. Entonces, básicamente cuando hablamos de la SUCAPA MAC vamos a hablar de de una forma de acceso al medio que es el famoso CSMA-CD o Carrier Send Multiple Access y Collision Detect, que es básicamente para censar el medio y detectar colisiones. ¿Sí? Entonces, digamos que la forma en que opera Ethernet es que se tiene un cable común en el que todos los dispositivos pueden transmitir, y para controlar esa transmisión, lo que vamos a hacer es censar el medio para saber si hay otro dispositivo transmitiendo y detectar si hay colisiones. ¿Cuándo ocurre una colisión? Cuando, por ejemplo, dos dispositivos quieren hablar al tiempo. Entonces, ese primer mecanismo de control de acceso al medio se llamó así, CSMACD. Entonces, nació por la idea de que se estaba compartiendo un medio común donde los dispositivos tenían que primero ver que el medio estuviera libre para ellos poder transmitir. Y si por una situación dos dispositivos transmitían al mismo tiempo, pues eh, se esperaba un tiempo aleatorio para volver a intentar esa transmisión de la trama o de la información en la red. Hoy en día, ese mecanismo de control al acceso medio, pues ya no se hace tan relevante por el tema de que, digamos que ahora se tienen full duplex, se tienen velocidades de, de transmisión de gigas, en donde ya prácticamente todos los hilos se están utilizando el cable UTP, pero digamos que inicialmente este protocolo nació eh, cuando, cuando los dispositivos Ethernet se conectaban a un cable coaxial. No sé si ustedes se acuerdan, una de las sesiones que tuvimos al inicio donde, digamos, en las redes se tenía un cable coaxial, todos los dispositivos estaban conectados a ese cable y digamos que no había ningún mecanismo más que el solo protocolo para controlar la transmisión de los dispositivos en ese cable común. O sea, no había ningún dispositivo inteligente que intermediaría en la comunicación de los dispositivos. Solo había un cable coaxial y no más. Sí, entonces, por eso esto se creó este mecanismo que es bastante complejo de censar si hay transmisión, de censar si hay colisión en el medio y de esperar un tiempo aleatorio para intentar la transmisión. Entonces, por eso este mecanismo, digamos que nació desde esa época y obviamente siguió, sí, quedó. O sea, generalmente en los protocolos vamos a ver que hay mecanismos que ya no se usan tanto,
pero sin embargo sigue esa funcionalidad habilitada porque generalmente en las comunicaciones y en las redes se aprovecha como se deja lo que ya existe y simplemente se van creando nuevos protocolos y nuevos tecnologías para mejorar y optimizar, digamos, la comunicación entre los dispositivos, ¿sí? Entonces, es bueno conocer este tipo de mecanismo, aunque pues digamos que ya no se hace tan relevante hoy en día con las transmisiones full duplex y con las altas velocidades de transmisión. Bueno, miremos los campos ahora sí de la trama Ethernet. Entonces, una trama Ethernet está conformada por un preámbulo, que generalmente son 8 bits. Este preámbulo sirve para sincronización de los dispositivos, o sea, para indicarle a los dispositivos cuándo comienza una trama, y como para que las tarjetas esperen o reciban las tramas del medio, ¿sí? Después vienen 6 bytes de dirección MAC destino, 6 bytes de dirección origen, 2 bytes que me dicen la longitud y el tipo de, de unidad de capa de red que estoy transportando, ¿sí? Y la data o el payload, generalmente, que es un campo que puede medir entre 45 bytes y 1500 bytes. Y finalmente los últimos 4 bytes que me sirven para una frecuencia de verificación de la trama que llega, ¿sí? Entonces, Ethernet tiene esa ventaja que las tramas son de longitud variable, sí puedo tener tramas pequeñas. El menor tamaño emitido es la de 64 bytes, la trama estándar de 1518 bytes. Y pues hoy en día estamos hablando, debido a que pues los medios soportan velocidades de transmisión mayor, pues ya soportamos las tramas jumbos, en donde este tamaño de 1518 ya lo ampliamos hasta 9600 bytes, que son las tramas que manejamos ahorita. Me perdonarán un poquito la letra hoy. Entonces, estos son los tamaños típicos, pero estos son los tamaños típicos del protocolo. Entonces hablemos de ese direccionamiento MAC. Entonces está definido por valores hexadecimales, es un número binario que lo conforman 48 bits o 6 bytes. Se expresa generalmente en 12 valores hexadecimales y cada byte ya recordemos que son 8 bits o 8 dígitos binarios, y generalmente los dígitos hexadecimales que representan una dirección MAC son de aparel, ¿no? De 00 al FF. Entonces, generalmente una dirección MAC típicamente la vemos en esta nomenclatura. 6 pares de dígitos hexadecimales y digamos que vamos a ver que esa dirección MAC tiene dos campos, ¿sí? El primer campo o los primeros bytes de esta dirección corresponden a la organización o al fabricante que creó el dispositivo. Entonces se llama OI, que es el identificador universal de la organización. Y finalmente, um, los últimos bytes son un número aleatorio que le da el fabricante. Digamos que una característica que tiene el campo de las direcciones MAC es que también es un número bastante extenso, de tal manera que
cuando se creó este direccionamiento, se consideró tener suficiente cantidad de tal manera que no se sufriera por la cantidad de direcciones que se iban a tener, ¿no? Caso contrario a lo que pasó con el protocolo IP. Entonces, por eso digamos que una dirección MAC se dice que es única y repetible y que realmente las direcciones MAC también son bastante ilimitadas en la cantidad de direcciones que se pueden tener, ¿sí? Y por eso, digamos que se dieron el lujo de asignar eh, este rango de direcciones por fabricante, que realmente también es un número muy grande de fabricantes que podemos tener de diferentes direcciones MAC. Entonces, por ejemplo, cada fabricante tiene su número de identificación de organización. Entonces, por ejemplo, todas las tarjetas o todos los dispositivos de un fabricante van a comenzar por estos 3 dígitos o estos 3 pares de dígitos hexadecimales de la misma manera, ¿sí? Entonces, Intel tiene su identificador de, de organización, Dell tiene otro, y cada fabricante tiene asignado un código o una identificación de fabricante para sí mismo. ¿Listo? Cuando hablamos de direcciones MAC, pues importante recordar los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal, ¿sí? Entonces, esto yo le llamo como la primaria de las redes que tenemos que manejar, ¿no? Y la conversión entre binario, hexadecimal y viceversa, ¿no? Digamos que cuando vayamos más adelante vamos a hacer una sesión recordando como la conversión entre cada uno de estos sistemas de numeración, pero lo importante es conocer que son muy usados, ¿sí? Y más hoy en día, digamos que la hexadecimal lo escuchábamos para el tema de direcciones más y casi no le poníamos mucho cuidado, pero hoy en día cuando empecemos a hablar del protocolo IP versión 6, que lo vamos a ver más adelante, otra vez nos hace sentido el formato hexadecimal. Entonces nos toca como tener un poco más de manejo o más de mecánica en los números hexadecimales. Entonces acá, bueno, aquí está el identificador único de fabricante o UI o identificador de producto o de dispositivo, el UA. Esto básicamente lo que les estaba diciendo. Miremos cómo procesan las tramas los dispositivos. Entonces, cuando digamos que en un host, em, el encargado de leer una trama son las tarjetas de red, ¿no? O la NIT. En un switch, los puertos del switch son los que leen y reciben las tramas, ¿sí? Y básicamente, ¿qué hace un dispositivo cuando recibe una trama? Entonces, lo que hace es leer la dirección destino y la dirección origen. ¿Para qué? Para saber qué hace con la trama. Entonces, digamos que cuando un host recibe una trama, lo primero que hace es verificar la dirección destino para saber si esa trama va dirigida hacia él. Entonces, si la dirección MAC destino coincide con el dispositivo acepta la trama, la lee completo y pues la procesa y la sube hacia arriba en el stack del modelo OSI, ¿no? Entonces, ya después la sube a la capa 3, a la capa 4, etcétera. Si no coincide esa dirección destino con su dirección MAC, pues ¿qué va a hacer? Pues simplemente lo que hace es descartar esa trama, ¿sí? Ignorarla, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces simplemente, esto no es para mí, entonces simplemente no lo leo. Eso es como cuando le llega una carta a uno, ¿no? Entonces no va dirigida a uno, pues no simplemente
la descarta o la deja donde la encontró, ¿no? Y cuando va dirigido hacia uno, pues uno sí lee la carta, la abre, etcétera. Entonces, algo similar. Entonces, cuando coincide con la dirección del host, el dispositivo la lee, si no, no. Eso es cómo opera un host. Un switch que hace con la trama. Generalmente un switch cuando recibe una trama, ¿sí? Verifica la dirección destino y busca en su tabla CAM, ¿no? Entonces, busca la dirección destino, busca en su tabla CAM si esa dirección existe y si no existe, lo que hace es hace un flooding, o sea, y reenvía la trama por todos los puertos menos por el que la recibió, porque esa es la labor del switch, simplemente es direccionar las tramas que recibe, ¿sí? Entonces, el comportamiento del switch es muy diferente al de los hosts, que ellos simplemente miran si corresponde o no hacia ellos. El switch, no, el switch tiene que hacer un control de las tramas que procesa a través de sus puertos. Entonces, aparte de que busca la trama, también lee la dirección origen para ir registrando eh, qué tramas, eh, qué direcciones MAC recibió por cada uno de sus puertos y va llevando esa información, va haciendo como un inventario de las direcciones MAC que va recibiendo eh, para saber después qué puede hacer con esas tramas, si la reenvía, si solamente la reenvía hacia un puerto, hacia un destino en específico. Entonces, ese es el funcionamiento del switch. Lee tanto la dirección destino como la dirección fuente o origen y va llevando el registro de esas direcciones MAC que van encontrando en las tramas que va recibiendo. Tenemos en, en el protocolo o en los protocolos de capa 2 tres tipos de direccionamiento. Dirección unicast, dirección multicast y dirección broadcast. Entonces la dirección unicast es cuando se utiliza una dirección única hacia un solo dispositivo, o sea, por eso viene el nombre unicast. Entonces, cuando se envía una información hacia un host en particular, entonces se envía una dirección única que debe ir hacia un solo dispositivo. Entonces, por eso se llama únicas, hacia un solo dispositivo, hacia un destino único. Cuando hay comunicación multicast, es para un grupo especial de dispositivos y generalmente esas direcciones MAC de grupo o de multicast empiezan por estos dígitos 01005E. Esta también es pregunta del examen. Le preguntan a uno, ¿cuál es la dirección eh, de estas direcciones MAC? ¿Cuál es la multicast? Entonces, generalmente, esto le toca a uno como por memoria saber qué son las que empiezan por el 01005E. ¿Sí? Entonces, cuando los dispositivos se asocian a esta dirección multicast, reciben la información. Entonces, es un grupo especial de dispositivos que todos aceptan esta información que viene en esa trama, que viene con destino a ese grupo de hosts. La dirección origen es única, puede ser un solo dispositivo el que generó esa información, a muchos. Entonces, la multicast generalmente son grupos de distribución específicos donde, donde solo ciertos hosts de la red van a recibir esa información. ¿En qué caso se utiliza este tipo de direccionamiento multicast? Por ejemplo, en, en algunos protocolos utilizan multicast para el control de la información. Estoy hablando de protocolos de gestión o algunos protocolos especiales de control utilizan ese multicast. Por ejemplo, hay un protocolo de control para, no sé, para los routers. Entonces, simplemente lo escuchan los routers
reciben esa información o los switches. Entonces, generalmente se utiliza ese tipo de reenvío de información multicast, y el broadcast es para todos los dispositivos en la red. Entonces, el destino es todos en F. Entonces, cuando es un broadcast, todos los dispositivos de la red procesan la trama, la leen, y pues, digamos, de acuerdo a lo que haya en el payload o en la data, algo hacen, algo responderán esos dispositivos o simplemente ignorarán el mensaje. Pero el principal, la principal función o el propósito del broadcast es que todos procesen o reciban la trama, todos la escuchen o todos la procesen de alguna manera. ¿Mm? Recordemos qué hacen los switches o cuál es la función principal de un switch. También lo vimos en unas sesiones anteriores en términos muy generales, pero ahora sí lo vamos a ver un poco más aterrizado con la capa 2. Entonces ya vemos que un switch es un dispositivo de la capa 2 que utiliza las direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío de las tramas. Y digamos que llega hasta ahí, o sea, simplemente el switch lee las tramas y de acuerdo a las tramas origen y destino, toma la decisión de reenviar esa trama a través de alguno de sus puertos, ¿sí? Generalmente el protocolo que ayuda, al switch a tomar esas decisiones es el ARP, que es el que me obliga a mí, digamos, a hacer broadcast y buscar, por ejemplo, algún dispositivo en particular. Entonces, el switch puede reenviar la trama a un solo dispositivo que esté conectado con él o a todos los dispositivos que están conectados en sus puertos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a, a la dirección destino que esté buscando la trama que recibe. El switch, el switch lleva ese control de las direcciones MAC en una memoria que se llama la memoria CAM, o también se llama la MAC Address Table, también se le conoce así. Entonces, básicamente lo que hace es almacenar em, esa dirección MAC que recibe de acuerdo a ese contenido hacia la dirección MAC. ¿Cuáles son los procesos que ejecuta un switch? Entonces básicamente son 4 procesos. El learning, el forwarding, el flooding y el aging. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces son proceso de aprendizaje, de reenvío de paquetes, el de inundación de puertos y finalmente el de un tiempo de envejecimiento de la información en esa tabla acá. Entonces, cuando el switch recién está encendido, ¿sí? Digamos que no ha recibido ninguna información en sus puertos, él tiene su tabla CAN o su tabla de direcciones MAC, está vacía, ¿no? Entonces, cuando ingresa una trama a través de alguno de sus puertos, él lo que va a hacer es registrar el puerto y la dirección MAC que recibió. ¿Sí? Entonces, esa es lo primero que hace. Entonces, ese proceso de recibir la trama, de registrar la MAC y de identificar en qué puerto recibió esa MAC, se llama learning. Entonces, está aprendiendo las MAC que está recibiendo por cada uno de sus puertos. Después hace el proceso de forwarding. Forwarding es el reenvío, o sea, sería el segundo paso
después del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo cuando tengo conocimiento eh, de qué MAC tengo asociadas en cada uno de mis puertos, yo ya puedo hacer el envío de las tramas a través del puerto que sé que voy a encontrar esa trama, ¿sí? Entonces, el forwarding es eso, es el reenvío eh, de las tramas de acuerdo a si esa dirección MAC destino está en ese puerto registrada, y si no está registrada, simplemente hace, hace un proceso que se llama flooding, que es el de inundación, donde reenvío la misma trama por todos los puertos para saber dónde está el destino que estoy buscando, ¿no? Entonces, eh, ese es el otro proceso que hace el switch. El de flooding y finalmente el de forwarding. El forwarding es simplemente reenvío de tramas a través de uno de sus puertos, y el flooding es a todos sus puertos, de acuerdo a la información que encuentra en sus direcciones MAC. Otro proceso que hace el switch es el de filtering, que es el filtrado, que una vez tenga ya una dirección MAC conocida, entonces simplemente va a reenviar la información a través del puerto donde sabe que va a encontrar esa MAC de destino. No es necesario reenviarla por todo, sino solamente por el puerto donde está esa MAC. Entonces hace un filtrado en ese caso, porque simplemente envía la información por el puerto donde se sabe que está esa MAC destino. Los métodos de forwarding. Entonces, los métodos de cómo yo reenvío, o la manera en que yo reenvío las tramas a través de los puertos. Entonces vamos a encontrar dos, dos métodos. Uno es el store and forward y el otro es el cut-through. Entonces, eh, ¿qué hace cada uno de esos, o cómo funciona cada uno de esos métodos? Entonces, el store and forward es donde en este método se recibe la trama completa. El switcher recibe una trama completa, ¿sí? Entonces, lee la trama completa con cada uno de sus campos, la almacena y toma la decisión de enviarla por alguno de los puertos, ¿no? O de enviarla por todos los puertos, o reenviarla por algunos de los puertos, de acuerdo a lo que le diga la máquina, la dirección de la tabla MAC o la CAM. Entonces, se llama Store and Forward, como que almacene y reenvíe después. ¿Por qué? Porque lee toda la trama y verifica la integridad de esa trama. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lee dirección MAC, origen y destino, sino verifica el campo de verificación de trama, o el campo CRC, a través de un mecanismo que se llama CRC, que es código de redundancia cíclica, que básicamente es un algoritmo de suma para verificar que la trama llegó sin errores, y una vez verificada que esa trama está ok, pues se procede a su reenvío, ¿no? Al puerto, al puerto necesario, o al puerto destino, ¿sí? Entonces, este modelo o este método de Store and Forward, pues tiene ventajas. ¿Por qué? Porque digamos que verifica que la trama llegue correctamente, evita muchos errores, es más preciso, ¿no? Pero, pues como tiene que leer toda la trama, pues es más demorado. Después tenemos el método de cut-through. Entonces, este método envía la trama antes de recibirla por completo. Qué lee este método? La dirección destino. Entonces, digamos que básicamente recibe la trama, lee la dirección MAC destino y la envía inmediatamente, pero no verifica si la trama está buena o tiene errores.
Entonces, la va recibiendo y una vez la va enviando como la recibió. Ese método es más rápido, pero pues es más propenso a los errores, porque si tengo errores en la trama, pues voy a participar en esos errores en la red, entonces voy a incrementar los errores en la red. El método Store and Forward me evita que se me transmitan los errores. Entonces, eh, por ejemplo, el Store Forward es bueno para tráfico que necesitan una alta calidad de servicio, por ejemplo. ¿En qué casos? Por ejemplo, en voz over IPs o en los videos o en la navegación. Y el cutoff, que es básicamente recibir la trama y enviarla inmediatamente sin verificar si la trama está bien o no, eh, se utiliza cuando necesito reenviar rápidamente la información. Y también tengo dos variaciones de ese método. Tengo el fast forward y el fragment fee. Entonces, el fast forward, digamos que este es el que ofrece menos latencia porque pues me demoro menos en procesar la trama. Reenvío la información apenas leo la dirección destino, MAC destino. Y pues es el método más rápido, pero pues es el que más susceptible a errores. El fragment fee es un método, eh, digamos que trata de como que de solucionar este método, o sea, de hacerlo, de garantizar por lo menos que no se me vayan muchas tramas con errores. ¿Qué quiere decir? Es un método que se basa en la estadística, en la probabilidad que dice que típicamente las tramas se dañan en los primeros 64 bytes, ¿sí? Entonces, este método FACMEFI lo que hace es lee los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla y pues me garantiza que la trama que llegó, pues si pudo leer los primeros 64 bytes, quiere decir que estadísticamente es probable que toda la trama esté buena, entonces se reenvía. Entonces es como un intermedio entre el store forward y el QTrue, ¿sí? Se utiliza, este método se utiliza para aplicaciones donde la latencia también es crítica. Entonces, doy como una solución intermedia, o sea, no una solución ni muy rápida ni muy lenta, pero pues por lo menos disminuyo la probabilidad de tener tramas erróneas en la red. Después vamos a ver el método de almacenamiento en los switches o el buffering en la memoria. Es uno, em, digamos que el buffer es el que es el donde se almacenan las tramas antes de reenviarlas. Y tenemos dos métodos también. Uno es el Port Based Memory y el otro es Share Memory. Entonces, en el Port Based Memory, las tramas se almacenan en colas y que enlazan, digamos, los puertos a la salida. ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso, a medida que se va ocupando una cola, se va desocupando. Entonces, digamos que mm, se utiliza en el caso que yo tenga como que más utilización de unos puertos que otros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos puertos con más tráfico, este método lo que me va a hacer es que se me pueden saturar esos puertos si son los que tienen más tráfico. Por ejemplo, ¿qué tipo de puertos puedo tener con más tráfico? Generalmente los puertos de uplink que se llaman. Generalmente yo utilizo los puertos, por ejemplo, de 1 giga para sacar eh, generalmente casi todo el tráfico que va de ese switch
hacia otra parte de la red. Entonces, ese port based memory me puede ocasionar que un cuello de botella, ¿sí? Y el share memory quiere decir que el buffer de los puertos se comparten un buffer común y realmente que se utiliza una asignación aleatoria de esa capacidad de memoria. Entonces, este método es un poco más rápido que el otro y es un poco más eficiente. También el de Share Memory evita que se produzcan esas descartes de trama o esos tropeos de tramas, porque digamos que utiliza una memoria compartida. Entonces, digamos, a ver, el port buffering quiere decir que cada puerto tiene una memoria chiquita asignada a él para que almacene las tramas y las vaya reenviando, ¿sí? Entonces, cuando tengo un puerto con mucho tráfico, pues este buffer se me llena y se me va a saturar y pues se va a colapsar si todo el tráfico va hacia él. En el share memory tengo un buffer de memoria que lo comparte cada uno de los puertos, ¿cierto? Entonces acá, a medida que se va llenando esa cola o esa memoria, pues va saliendo la información por los puertos. Pero digamos que la probabilidad de que esa memoria se me sature es mucho más pequeña que se me sature, por ejemplo, la memoria de cada puerto. Entonces, el share memory es más óptimo en ese sentido, porque tengo una memoria grande compartida para todos los puertos en vez de utilizar memorias pequeñas o buffers pequeños por cada uno de los puertos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Sandra. Bueno, yo sí, de pronto para que me quede claro, aunque ya es de varios dispositivos atrás, todavía se mantiene la norma de que la conexión entre router y un host, un PC, debe ser cruzado el cable. O sea, los routers Cisco no vienen con capacidad auto MDIX, por decirlo así. Sí, de hecho, creo que eso, es que no recuerdo, tú viniste a la clase pasada, no mentiras. O sea, sí, lo que estábamos hablando era que hoy en día todos los dispositivos tienen ya el auto MDX habilitado por defecto, tanto los switches como en los routers y pues los mismos computadores, ¿no? En las interfaces de los computadores. Entonces, eh, ya esa regla de que el cable directo, cable cruzado, pues ya no es relevante en ese sentido, porque esa función MDIX hace que pues ya me sea indiferente si pongo un cable directo cruzado porque es la misma tarjeta la que hace ese cruce de los pines, ¿no? De transmisión y recepción. Entonces, sí, la respuesta es que los switches de Cisco y generalmente de la mayoría de fabricantes vienen con ese parámetro habilitado por defecto, auto MDX y también la modo de autonegociación de la velocidad y del duplex o del full duplex, ¿no? El auto duplex. Viene por defecto. Lo que estábamos hablando era que a pesar de que esos parámetros vienen por defecto, sí es importante tenerlos en cuenta al momento de que, uno, cuando yo conecto dispositivos de fabricantes diferentes entre sí o, o dispositivos de tecnologías diferentes entre sí, ¿a qué me refiero? No es lo mismo uno conectar un router y un computador entre sí que conectar a través de un puerto Ethernet, por ejemplo, que conectar tu PC a un puerto Ethernet, no sé, de un radio o de algún equipo, no sé, que tenga que tenga algún puerto Ethernet, ¿sí? Porque ahí no funciona tan bien esa autonegociación en ese caso.
Yo he visto a veces que cuando uno trata de conectar un switch a un radio o un radio con un, no sé, con un equipo de WM que tenga por alguna razón una interfase de Ethernet, ahí es donde ese autonegociación no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque pues los fabricantes hacen el desarrollo de esos estándares de modo propietario, entonces no son tan abiertos y posiblemente esa autonegociación no funcione tan bien. Pero en esos casos muy particulares, si todos los dispositivos son Cisco, todo se habla perfectamente y todo funciona bonito, pero el tema se empieza a complicar es en esos casos, cuando son fabricantes diferentes o cuando son tecnologías diferentes entre sí, o sea, cuando yo estoy tratando de conectar eh, un, un computador a través de un cable con O un puerto diferente de pendor. consola o de poner frente medio, exacto. Entonces, ese es el caso que tenemos que tener cuidado. Lo que pasa es que generalmente este tipo de cosas eh, no lo mencionan en las academias Cisco porque pues como que se cierran mucho a solo lo que hay en Cisco y pues se les olvida lo demás, ¿no? Es eso. Sí, disculpe Sandra, eso sí lo recuerdo, pero a mí me surgió la duda porque en la diapositiva específicamente había una línea que decía, y listo, usted me mencionó router, switches y eso, pero que decía de que conectar un router, no switch, sino un router directamente a un PC, dado un caso que pueda hacerse, debería ser un cable cruzado, decía allí Sí, el sí, sketch. O sí, sea, pero porque eso igual, la realidad en la práctica, ya routers Cisco que traigan de pronto un puerto, sí, LAN, por decirlo así, se puede conectar ya un cable también directo porque ellos los routers, específicamente routers, no switches, también ya tienen la capacidad de MDX. sí, es verdad. Albert, lo que pasa es que Sandra lo explica porque hace parte del contenido explicar esas cosas, pero hoy día se sabe que todos los equipos tienen el MDI, que lo puede, que algunos cuando se coloca auto, pues por defecto también lo configuran, u otros es por separado. Por separado se le coloca auto a velocidad y duplex y por separado auto LMDI. Por ejemplo, algunos instrumentos lo manejan así, otros equipos en el auto incluyen las tres cosas, otros ni siquiera lo dejan tocar. ¿Sí? Por ejemplo, en otros lo que es ALU y los Huawei no dejan tocar el MDI. Por defecto ellos lo administran, pero la velocidad y el duplex sí. En cambio, usted cuando le dice auto, ahí le negocia velocidad, duplex y el MDI. ¿Sí? Ejemplo, analizadores, por ejemplo, el BX, que Sandra también lo conoce. El por separado se puede decirlo, oiga, auto, la velocidad y duplex y auto el MDI. Entonces eso depende de cada fabricante, sino que Sandra lo explica pues porque hace parte de de los módulos como tal. Pero hoy día sí, el MDI, o sea, no es mandatorio cruzado directo, ¿no? Exactamente. Muchas Gracias, Imran. gracias. Bueno, esta sesión fue un poco teórica. Y ya casi son las 9:30, pues terminemos hasta acá. Yo creo que la próxima sesión vamos a ver eh, de pronto algún laboratorio, como para ver, digamos, qué comandos utilizo en un switch para ver la MAC Address Table, eh, como por ejemplo le hago un clear a esa tabla, etcétera. eh, Cositas básicas de configuración, así que vamos a ver, como por ver algo un poco más práctico. ¿Quieres? Dejamos hasta acá y pues nos vemos la próxima semana. De acuerdo, Sandra, de acuerdo. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos.